No se retiren, que vamos a continuar de una vez con otros participantes de la Sociedad Argentina de Cardiología en el simposio de cardiología en la sala de urgencias. Quiero invitar nuevamente a nuestra presidenta, la doctora Susana Blanco, para que abra el simposio y dé la bienvenida nuevamente a la Sociedad Argentina de Cardiología. Muy buenas tardes. Bueno, como dicen, para muestra, un botón. Acabamos de salir de un espléndido simposio con los miembros de la Sociedad Argentina de Cardiología para entrar en otro que es cardiología en la sala de urgencia. Quería enviar en esta oportunidad un especial saludo a mi colega, el doctor Pablo Stutbach, actual presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Mil gracias, doctor. Mil gracias a todos los ponentes que han participado en nuestro curso cardiovascular de Caracas. Mil gracias a todos los asociados de la Sociedad Argentina de Cardiología porque han estado siempre presentes para nosotros con su increíble y espléndida calidad académica. Siempre con nosotros. Reciba, doctor, y extienda a todos sus miembros asociados todo mi cariño y compromiso. Gracias, doctor. Le voy a dar la palabra entonces a el doctor Pablo Stutbach para que nos dé un saludo. Gracias, doctor. Qué placer verlo de nuevo. Hola a todos. Realmente, si seguís alabando tanto a los muchachos, le voy a tener que pagar un sueldo por las clases. Así que la verdad que para nosotros es un honor estar con ustedes. Tenemos un afecto muy grande por el pueblo de Venezuela, que se ha incrementado en los últimos años porque tenemos muchísimos colegas venezolanos trabajando con nosotros, ya sea en medicina como en estructura. Yo tengo acá un ingeniero venezolano en la estructura del sanatorio, un administrativo muy capaz en sistema, y hemos tenido médicos también, así que para nosotros es un placer. La Sociedad Argentina de Cardiología, yo siempre le cuento, tiene 90 años. 90 años empezó a hacer la revista y obviamente siempre fue lo académico lo que nos movió. Y Argentina es una cuna de residencias para mucha gente de Latinoamérica. Yo, mi residencia en la Fundación Favaloro, tenía compañeros de Perú, tenía compañeros de Chile, tenía compañeros de Paraguay, y cuando tenía compañeros de Bolivia en la residencia de cirugía. Y había una camada de ecuatorianos, me acuerdo que había venido el Güemes muy fuerte. Así que las residencias de cardiología de la Argentina, sobre todo las de la Ciudad de Buenos Aires, y la Sociedad Argentina de Cardiología tiene un vínculo con Latinoamérica hace muchísimos años, y es algo que siempre vamos a fomentar y vamos a incrementar. Así que no puedo decir nada más que es un honor que nos inviten, es un honor participar. Y bueno, todo lo que podamos dar, sepan que la Sociedad de Cardiología está bien. Nosotros somos una sociedad que Latinoamérica es sumamente importante, y creo que lo demostramos día a día. En nuestro congreso el año pasado hubo 1.200 latinoamericanos de toda la región de Sudamérica. Y este año vamos por más. Así que bueno, hemos invitado mucho a que participen con nosotros. Así que esta es la tendencia y esta es la naturaleza y la matriz de la esencia de la Sociedad Argentina de Cardiología. Somos una sociedad muy comprometida con la región, y ese esfuerzo lo estamos acentuando, y estas cosas nos encanta hacerlas, es un placer. Y bueno, y no nos alaben más porque le voy a tener que pagar un sueldo a fin de mes después de cada de estas clases. Bien. Muchas gracias, doctor Stutbach. Dejo ahora al artífice del curso cardiovascular, el doctor José Miguel Torres. Obviamente no lo voy a presentar porque lo conocen más que, bueno, adelante. Más que al todo. Oye, doctor, muchas gracias por sus palabras. Siempre cuando hacemos estas reuniones con los expertos argentinos, me gusta recordar que los argentinos han contribuido a la cardiología de manera muy relevante.
además de muchísimos otros escenarios, pero en la cardiología de manera muy relevante, los stent con el doctor Palmás, los bypass con el doctor Favaloro, la primera prótesis endovascular con el doctor Parodi. O sea que realmente esta gente tiene un palmarés y un pedigrí de alto calibre y desde aquí nuestra gran admiración. Voy a introducir o a presentar al doctor Campos, que es el director del Consejo de Cardiología de Emergencias y Cardiovasculares y Cardiología Crítica de la Sociedad Argentina, con el que tuve el placer de reunirme y planificar este simposio de manera muy diligente, de manera muy inteligente. Entendió lo que necesitábamos, lo planificó y llamó a su super equipo, y eso es lo que van a presentar el día de hoy. Doctor, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al consejo y gracias siempre por el apoyo de Pablo que apoya todas estas iniciativas, y la verdad que para nosotros es un honor, y como dijo Pablo, no voy a extenderme mucho para así podemos arrancar, pero como dijo Pablo, para nosotros estamos muy contentos que nos inviten siempre. Eh, Está bueno tener este contacto con ustedes y a través del aprender diario. Y bueno, y la verdad que quiero agradecerles principalmente a mí, porque principalmente yo quiero agradecerles a ustedes por la participación y bueno, y a Pablo obviamente por el apoyo. Pero yo no estoy solo, tengo un gran equipo que no sé si Pablo va a tener que pagarle algún día un sueldo, pero estamos muy cerca, porque el equipo que tenemos nosotros creemos que somos uno de los número uno en la Sociedad Argentina de Cardiología, así que y tratar de hacer dentro de la disrupción que tenemos habitualmente, tratar de hacer un poco, tratamos de alinearnos un poco últimamente con la sociedad, estuvimos un poco peleados, pero bueno, con Pablo vamos para adelante, así que bueno, y me acompaña un equipo tremendo porque, bueno, como dijo Luis, yo soy el director actual del Consejo de Emergencias, pero tenemos exdirectores y la verdad que todos han hecho un gran trabajo. Hoy me acompaña también Antonina Vallalardo, que es la secretaria técnica de nuestro consejo, que es médica cardióloga, es intensivista, trabaja en recuperación cardiovascular y en ECMO Team, en un pueblo, en una provincia distinta a Buenos Aires, así que en todas las provincias se hacen muy bien las cosas, tratamos de hacer al menos muy bien las cosas en Argentina, en Sanatorio José María Cuyeni y Sanatorio MIT de Santa Fe, y es secretaria, como dije, técnica del Consejo, y después nos acompaña el doctor Leo Seoane también, que no le prendí la cámara, no sé si, ahí está, ahí apareció, que es el jefe de recuperación cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y secretario científico del Consejo de Emergencias actual. Vamos, para arrancar, vamos a comenzar un poco con la primera línea de este checklist de urgencias. Y vuelvo a repetir que es un honor para mí tener primero a la doctora Mirce Rivero, que va a ser la primera disertante en esta charla, que va a dar el checklist de cardioversión eléctrica en fibrilación auricular en emergencia. Ella es médica cardióloga, coordinadora de la unidad coronaria de CEMIC, y una de nuestras grandes exdirectoras del Consejo de Emergencias Cardiovasculares. Así que, Mirza, gracias por participar, y bueno, ya te dejo a vos para tu charla. Bueno, muchas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología. La verdad, para mí estar acá es un honor, un placer. Y bueno, nada más que yo les voy a presentar lo que es el checklist de la cardioversión eléctrica de la fibrilación auricular en la emergencia. Y para esto vamos a empezar diciendo que es un procedimiento rápido y seguro, ¿sí? Ustedes saben que el fundamento de la cardioversión eléctrica es la descarga sincronizada, despolarizar todas juntas las células auriculares para interrumpir la actividad eléctrica caótica. Y vamos a pasar por 3 fases, muy rápidamente, para ver los conceptos generales de la cardioversión eléctrica, cómo tomamos la decisión de cuándo cardiovertir un paciente, y ir al checklist del procedimiento en sí. En cuanto a las generalidades, la cardioversión eléctrica es el procedimiento más eficaz para cardiovertir una fibrilación auricular en agudo. Cuando se utiliza un cardiodefibrilador bifásico,
este es más eficaz y también está comprobado que es más eficaz empezar con la máxima energía disponible, que sería 200 para un bifásico y 350, 60 joules para un monofásico. También se sabe que cuando el paciente viene pretratado con amiodarona, eso la hace más efectiva. Y hay alguna discusión si la posición de las palas antero-posterior es más efectiva que la posición apicolateral, pero a pico anterior, pero eso no fue comprobado en los metaanálisis. También sabemos que es segura porque son muy poco frecuentes las complicaciones en una cardioversión eléctrica. Como pueden ver en este gráfico, las complicaciones son casi todas menos del 1%, se vinculan a la sedación, a hipotensión o a la aparición de arritmias como bradicardias que desenmascaran enfermedad del nodo o taquicardias ventriculares. También puede haber elevación de biomarcadores o elevación del ST, pero la complicación más temida siempre es la tromboembolia. Se sabe que la tromboembolia en pacientes no anticoagulados está entre el 1 y el 2% en población general. Cuando están anticoagulados los pacientes esto baja, es realmente baja la complicación tromboembólica. Y se sabe también que inclusive en pacientes con FA de menos de 48 horas de evolución, es decir, FA aguda, la tasa de cardioembolia está en relación al riesgo cardioembólico como la puntuación de CHA2-FAST. Y también se sabe que estos pacientes, si son anticoagulados, este riesgo disminuye. Es un riesgo a tener en cuenta, pero por supuesto no nos frena cuando existe una indicación de cardioversión eléctrica de urgencia. Como vemos acá, la indicación es, de urgencia es en el paciente descompensado. ¿Eso qué es? Pacientes con hipotensión arterial sostenida, con isquemia miocárdica activa, con edema agudo de pulmón, y acá tenemos un asterisco que ahora vamos a comentar, con compromiso de sensorio como parte de un bajo gasto cardíaco o con frecuencias cardíacas extremas. Cuando el paciente no se conoce el tiempo de evolución y está compensado, o cuando se sabe que tiene más de 48 horas y está compensado, uno prefiere evaluar el riesgo embólico y decidir si anticoagular o hacer una cardioversión eléctrica. Y está confirmado que en esos pacientes que están compensados no está mal esperar para tener claro el riesgo cardioembólico. Entonces, y para volver un poquito para atrás, ¿qué hacemos con los pacientes con edema agudo de pulmón? Porque esto puede ser un poco controversial y si bien las guías dicen que hay que cardiovertir de urgencia a los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca descompensada, no se especifica que esto tenga que ser el primer paso en un edema agudo de pulmón. Nosotros proponemos una estrategia escalonada donde primero se compense con el manejo habitual del edema agudo de pulmón y en base a la respuesta podría ser que este paciente no requiera una cardioversión eléctrica porque esta FA podría ser la consecuencia del edema agudo de pulmón, pero si es la causa, sí va a requerir una cardioversión eléctrica de urgencia. También existen contraindicaciones que son en el ámbito de la urgencia, son relativas, porque si el paciente está descompensado no las vamos a esperar, pero es importante tener en cuenta que los pacientes con intoxicación digitálica o con disionías pueden tener riesgo de arritmias ventriculares. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es la lista de chequeo. Nosotros tenemos en el manual de cardiología crítica un capítulo de fibrilación auricular aguda y tenemos publicado nuestro checklist. Este checklist lo vamos a ver por partes. Hay una primera parte para realizar la cardioversión eléctrica que es preparar el escenario, ¿sí? Entonces, primero que nada tenemos que ver que esté el carro de paro con el desfibrilador, tenemos que ver que el paciente pueda estar conectado a un monitoreo, tiene que haber por lo menos 2 operadores para hacer una cardioversión eléctrica y tiene que estar disponible la sedación. Una vez que tenemos preparado el escenario, vamos a proceder a preparar al paciente. Como ustedes pueden ver, es un procedimiento realmente muy estructurado y eso nos ayuda a poder hacerlo de forma rápida y eficiente. Siempre descartamos las contraindicaciones, nos fijamos que el paciente tenga una vía periférica con solución fisiológica, le ponemos oxígeno, no importa si lo necesite o no, porque lo vamos a dormir al paciente. Lo conectamos a una monitorización de ritmo, presión arterial y saturación de oxígeno, colocamos los electrodos de la monitorización en un área despejando la zona donde van a ir las palas, apoyamos los parches de protección para las palas de cardioversión o tenemos que pegar para los que los parches son adhesivos,
o podemos utilizar, si no tenemos los parches que son siliconados para proteger la piel, gasas con solución fisiológica o con crema. Verificamos que el paciente haya recibido la dosis de anticoagulación, conectamos al paciente al desfibrilador. Para hacer todo esto muy rápido, siempre es importante conocer el desfibrilador de antes, ¿sí? Sepan que tiene un cable paciente, que es lo primero que vamos a conectar, que tiene una rueda donde se enciende y donde se setea el voltaje, que tiene un botón para sincronizar, que es muy importante para casi todas las cardioversiones y sobre todo para la fibrilación auricular. Estas son las palas y además de tener un botón en las palas para el choque, también siempre tiene un botón en el aparato en sí. Entonces, recuerden que el desfibrilador tiene que estar enchufado o verificar que tenga carga. Tenemos que conectar el cable paciente, encenderlo y sincronizarlo. Y una vez que tenemos todo esto listo, entonces vamos a pasar al procedimiento en sí. Hay que hacer pseudoanalgesia. Realmente se propone que puede ser sedación sola o sedación y analgesia. Nosotros en nuestro hospital y en la mayoría de los lugares en Buenos Aires lo hacen solamente con sedación. El propofol es muy fácil de utilizar y tiene una vida media muy corta, así que es lo que más se usa, pero en pacientes con descompensación hemodinámica también se puede usar etomidato. Lo puede hacer el mismo operador que va a hacer la cardioversión, pero también podría haber un anestesista. En la mayoría de los casos lo hace el mismo cardiólogo y esto está avalado por estudios y por papers. También hay que, bueno, entonces el próximo paso es verificar que una vez que está todo conectado, esté en modo sincrónico. Se selecciona la cantidad de joules, como ya dijimos, es más efectivo porque se requieren menos choques y menos energía final, hacerlo con la máxima dosis indicada. Se colocan las palas en posición anterior o anteroposterior, según como se haga habitualmente o por las características del paciente. Se verifica que no haya nadie en contacto con la cama, todos afuera, y se aplica el choque. Cuando se aplica el choque, se deben mantener los botones apretados y las palas apoyadas, porque a veces por la sincronización con el QRS puede que la descarga tenga una demora, un delay. Posterior a esto se verifica el ritmo y con el ritmo sinusal se termina la maniobra. De ser necesario hay que repetir el choque y fijarse por qué puede ser que no haya sido efectivo el choque, porque hay causas que hacen perdurar la FA, como la fiebre, la insuficiencia cardíaca, trastornos hidroeléctricos o anemia, o porque el paciente en realidad tiene una FA que es de más tiempo de evolución y no es aguda, para ver si hay que repetir o no el choque. Así que con eso termina la maniobra y como últimas dos recomendaciones, una es las cosas que siempre nos preguntan, ¿se puede o no hacer una cardioversión eléctrica externa en un paciente que tiene un dispositivo, ya sea un marcapaso o un CDI? Y esto sí se puede hacer, es seguro, solamente hay que tener en cuenta dos cosas sobre todo, que es la ubicación de los parches o las palas, que tienen que estar por lo menos a 8 a 10 centímetros del dispositivo implantado, y usar la energía adecuada. Y la otra que nos preguntan a veces, y yo justo esta semana no puse una foto porque, digamos, porque quería proteger a la paciente, pero tuvimos una cardioversión en una embarazada, y recordar que la cardioversión es segura durante todo el embarazo y que no hay evidencia de efectos adversos sobre el feto. Las indicaciones son las mismas que para los pacientes no gestantes, y lo único importante es que hay que tener el equipo de obstetricia porque requiere una monitorización del feto inmediata después de la cardioversión. Así que con eso espero haber cumplido con el tiempo, y esas son las recomendaciones del checklist para la cardioversión eléctrica. Gracias, Mirza. No sé si quieren que hagamos algunas preguntas ahora o lo dejamos para el final. Mirza, porque Mirza está con un tema personal, así que pusimos su charla primero. Así que yo te voy a hacer una pregunta, Mir. En la cuestión de la colocación de parches anteroposterior, anterolateral para la cardioversión eléctrica, ¿sí? ¿Qué opinás? ¿Cuál crees que es mejor? ¿Qué experiencia tenés? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que nosotros usamos mucho la anteroapical. Si uno ubica bien las palas, la anteroapical
es buenísima. Hay que tener en cuenta que cómo circula la energía entre las palas. Esto de lo bifásico, ¿no? ¿Dónde uno lo pone? Lo tiene que apoyar no sobre el esternón, sino al costado del esternón, la apical, perdón, la anterior, y abajo de la mama sería la apical. La verdad es que es muy eficiente y además la cardioversión anteroposterior, que por ahí es elegida para pacientes obesos, es mucho Exacto. más engorrosa en la práctica, porque tenés que poner al paciente de costado, lo tenés que hacer con más de un operador para tenerla. El paciente está dormido, es más engorroso. Y la verdad es que hay algún trabajo randomizado pequeño que dice que es mejor la anteroposterior que la anteroapical, pero después cuando hicieron algún metaanálisis, no me extendí con este tema, pero metaanálisis no muestran eso. Lo que sí muestran los metaanálisis es que si vos usas la misma cantidad de joules desde el inicio, las dos son efectivas. Así que yo en general elijo la anteroapical. Nosotros también, gracias por la presentación, doctora, precisa, excelente. Nosotros también utilizamos la anteroapical, nosotros preferentemente usamos parches. Bueno, nos parece, simplemente por costumbre, pues usamos los parches. Y en ocasiones, cuando tenemos una falla, particularmente en un paciente obeso, de repente allí cambiamos la posición de los parches y lo ponemos anteroposterior porque creemos que probablemente la conductividad en la posición anteroapical no es suficiente y ahí solo muy ocasionalmente lo intentamos por esa razón, particularmente en un paciente muy obeso. Sí, el estudio que ¿Y decías qué? a vos es el EPIC, ¿sí? Creo que fue, que decían que sí, que el anterolateral no había diferencia. En realidad era más efectivo que el anteroposterior, sin evidencia clara de un beneficio. Así Total. que, ¿Y alguna bueno, premedicación, doctora? Usted, Bueno, sí, la premedicación es un no la tema premedicación de importante. sedar, sino antiarrítmica. Sí, ¿Considera en realidad antiarrítmica? a veces lo consideramos no siempre de primera instancia, sobre todo cuando es un paciente que viene descompensado en la emergencia. Lo que sí está visto, y esto hay evidencia, es que cuando los pacientes venían tomando antiarrítmicos, la tasa de reversión es aún mayor. Es decir, si venían tomando amiodarona, por ejemplo, la tasa de reversión es mayor. Nosotros lo usamos, y sobre todo amiodarona, porque es lo que tenemos endovenoso para usar acá en Argentina, en general cuando de primera instancia no revierte para ayudar. Pero bueno, a veces la amiodarona tiene algunas otras cosas. Un bolo Total. de amiodarona por vía periférica no va a lastimar a nadie, pero a veces Exactamente. cuando uno pasa más amiodarona por vía periférica, si tenés al paciente descompensado, todavía no le pusiste una vía central y lo querés cardiovertir, no es lo ideal. Así que Perfecto. sí, Y si el está paciente probado que la viene, amiodarona bien, mejora la cardioversión. y si el Sí. paciente viene en digital y no tiene ningún signo de toxicidad, pero sí evidencia de efecto digitálico en el electro, si lo queremos decir de alguna forma, ¿hace alguna cosa diferente o simplemente cardioverte porque tiene una indicación precisa, porque está descompensado, etcétera? Esa es importante, esa pregunta. Bueno, Sí, en realidad es difícil esa situación porque, bueno, digamos, sí, es una complejo, cubeta es digitálica la complejo. tienen casi Sí, todos los sí, pacientes que están digitalizados, ¿no? sí. Para mí creo que eso no, si uno no tiene claro que el paciente tenga intoxicación digitálica porque no tiene los datos para decirlo, porque no tiene otros síntomas, en general la intoxicación digitálica puede presentarse con bradicardias o con taquicardias, entonces, Claro, pero si uno no tiene los datos para estar seguro, yo no contraindico la cardioversión porque esté en tratamiento con digital. perfecto. Gracias, doctora. aprovecho los últimos segundos, mire, te hago esta pregunta que eh, anticoagulación en FA aguda, por supuesto, tenés que cardiovertir independientemente si sabés que está dentro del tiempo considerado, pero anticoagulación con bolo de previo a la cardioversión por las dudas. Sí, ¿Sí o sí, no? yo creo que hay que Sí, hacerlo. Yo creo que siempre, hay que siempre. hacerlo. La tasa de eventos embólicos es mayor en los primeros 10 días, es realmente baja para los pacientes, viste que yo mostré ahí, es 1 a 2% si no está anticoagulado para población general sin calcular el CHA2-VAS, pero para los pacientes que tienen el CHA2-VAS mayor, se relaciona con el CHA2-VAS, o sea que es más alta en pacientes que tienen CHA2-VAS más alto. Vos no vas a retrasar, por supuesto, por una anticoagulación, una cardioversión de un paciente que realmente la requiere, pero un bolo de enoxaparina está disponible Totalmente. y yo creo que hay que hacerlo.
Totalmente. Exacto. Y en lo que tolera la vía oral, ustedes inician con anticoagulante directo o nuevo o con warfarina de preferencia. Nosotros usamos normalmente anticoagulantes directos, pero no sé cuál es la práctica de ustedes. Hoy en día usamos anticoagulantes directos para casi todos los pacientes, excepto pacientes que tengan clara indicación de anticoagulación con anticoagulantes de la vitamina K, como si fuera una estenosis tricuspidia o alguna válvula, Claro, claro. digamos, mecánica, pero en general, o un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Pero en general usamos anticoagulantes directos. Excelente, doctora. Gracias. Mire, te liberamos. Gracias. ¿Sí? La verdad que fue Muchísimas excelente. gracias a ustedes, en No, bueno, serio. Gracias, gracias a doctora. vos. Un placer. Muchas Chau, gracias. chau. Bueno, seguimos, ¿sí? Sí, doctor. La próxima charla la va a dar el doctor Diego Cripa, que el doctor Diego Cripa es cardiólogo de la Unidad Coronaria del Sanatorio Finoquieto y uno de los vocales también del Consejo de Emergencias, que nos va a hablar un poco del test leak, del manejo de emergencias del síndrome coronario agudo. Bueno, Diego, gracias, ¿sí? Y te dejo para tu charla. Gracias a ustedes por la invitación. Confírmenme que se ve la Todavía no, pero explicación. debe estar por aparecer. Listo, doctor. Acá se Ahí ve va. perfecto. Genial. Bueno, vamos a compartir un checklist en el síndrome coronario agudo, que lo titulé paso a paso, porque la idea de esto es básicamente tratar de algoritmizar la práctica ya instaurada y consensuada con recomendación y evidencia del síndrome coronario agudo en un esquema que nos permita una optimización de la práctica, los tiempos, con omisión de errores. ¿Y por qué un checklist? Bueno, en diferentes prácticas está estudiado y validado por reducción de errores, por estructurar la práctica en situaciones críticas con tiempos ajustados, porque los esquemas algorítmicos o de Cheslick tienen la posibilidad de aplicación interdisciplinaria, es decir, que pueden comenzarse su utilización con el médico que no es especialista, y porque tiene experiencias en otras disciplinas, ya sean médicas como no médicas, en situaciones críticas. El síndrome coronario agudo sabemos su relevancia y que la atención inicial es crítica para el pronóstico. Tenemos una frase bastante instaurada, que time is muscle, y el tiempo es músculo, y cuanto más tardemos en su identificación y su tratamiento ante una eventual isquemia certera, el pronóstico va a ser peor porque la secuela va a ser peor. Y el Cheslick mejoraría la seguridad y optimizaría las decisiones. Lo organicé en fases. La primera fase sería la de la sospecha. Obviamente que el síndrome coronario agudo lo diagnostica el personal de salud y para eso lo tenemos que sospechar. Y la sospecha puede ir desde un paciente que esté oligoasintomático, y yo creo que acá estamos en una situación compleja porque creo que el médico avesado o especialista en la valoración del dolor precordial del síndrome coronario agudo, como preferentemente somos nosotros los cardiólogos, puede en esta instancia llegar a sospechar un dolor que preferentemente no es de características cardiológicas, como para iniciar algún tipo de valoración con sospecha diagnóstica de síndrome coronario agudo. Luego podemos tener al paciente que característicamente refiere a algún dolor precordial anginoso, opresivo, centroesternal con las características que conocemos, hasta situaciones que ya son más críticas, como el paciente que puede llegar a tener una muerte súbita o debuta directamente con el shock cardiogénico en el contexto del síndrome coronario agudo, en donde, bueno, a priori muchas dudas al respecto de las etiologías que lo pueden causar no va a haber.
Pero lo primero y la relevancia de esta primera fase es sospechar el síndrome coronario agudo. Esto es difícil ponerlo como un punto del checklist, sino que el checklist empezaría cuando el síndrome coronario agudo ya está sospechado, iniciado, pero es importante ponerle relevancia en todo el ámbito de salud, que pensemos en síndrome coronario agudo cuando tengamos algún dolor precordial, ya sea que nos parezca o no de origen cardiológico. La fase 2 es hacer diagnóstico. Una vez que tenemos sospecha de síndrome coronario agudo, por su principal motivo de consulta, que es la molestia o el dolor precordial, en los primeros 10 minutos, y esto es con evidencia y recomendación, tenemos que instaurar elementos de diagnóstico y pronóstico. Lo primero es si el paciente con dolor precordial tiene estabilidad hemodinámica, es el primer check. Porque si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ya tendríamos que disponerlo en una sala acorde para este tipo de pacientes. Y luego el electrocardiograma. No puede pasar que un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, dentro de los 10 minutos de atendido por el personal de salud o en una institución de salud, no tenga hecho el electrocardiograma, que es el pilar para el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. Ya con la sospecha, con la clínica y con el electrocardiograma, vamos a poder ya diagnosticar un síndrome coronario agudo con o sin supradesnivel del ST, o un probable síndrome coronario agudo no diagnosticado todavía por electrocardiograma, con una sospecha de lo que podría ser una angina inestable, que va a seguir puntos algorítmicos para su diagnóstico. Y obviamente, junto con la evaluación de la estabilidad hemodinámica, siempre y cuando esté estable hemodinámicamente, continuar con una valoración de examen físico inicial, básicamente signos vitales, saturación, y ver que el paciente básicamente no esté inestable hemodinámicamente, con algún cuadro de insuficiencia cardíaca o bajo gasto, porque ya obviamente nos pone en algún algoritmo de emergencia crítica. Ahora, esta misma fase, la de la sospecha y diagnóstica, vamos a hacer un apartado si se da en la fase prehospitalaria, porque de hecho, si bien el síndrome coronario agudo es una de las principales causas de consulta en la sala de emergencia, también es una de las principales consultas en lo que es la atención médica domiciliaria por los sistemas de emergencia médica. Entonces, si hay una sospecha de síndrome coronario agudo, también de los 0 a los 10 minutos se le tiene que hacer un electro, porque un sistema de emergencia médica que acude a una sospecha de síndrome coronario agudo, dolor precordial, tiene que tener esta posibilidad, y trasladarlo inmediatamente, preferentemente, según la posibilidad y disponibilidad, a un centro coordinador. Esto, que después vamos a tener las referencias, que básicamente son las guías internacionales, europeas y americanas, tiene un nivel de recomendación 1 con nivel de evidencia B. Y siempre que estemos presentes con un paciente, una persona que tiene diagnóstico o sospecha de síndrome coronario agudo, su traslado tiene que ser con monitoreo telemétrico, con la posibilidad de cardiodefibrilar, por la posibilidad de complicaciones graves iniciales hasta que iniciemos tratamientos de estos cuadros. Ahora, si hablamos en el ámbito hospitalario, es decir, el paciente que consultó a la guardia de emergencia o, bueno, fue trasladado por el sistema de emergencias médicas, empezamos con el checklist diagnóstico. Primero tenemos que hacer un laboratorio y obviamente luego del electrocardiograma, nuestra otra pilar diagnóstico en los exámenes complementarios es la toma de troponina. Preferentemente y por recomendación y evidencia de guías, usar troponina T ultrasensible. Y obviamente no vamos a dejar de pedir en ese primer laboratorio parámetros generales de lo que es función renal y coagulograma, que nos van a determinar eventualmente la elección o ajuste de dosis en lo que es el tratamiento farmacológico. Luego del laboratorio, obviamente, podemos tener nuevamente lo que son electrocardiogramas y laboratorios seriados, en estos casos de síndrome coronario agudo no diagnósticos inicialmente, un electro que no tenga isquemia, en lo que son las unidades de dolor precordial, o para una estratificación de riesgo de una angina inestable.
Y obviamente, y paralelamente a esto, sería evaluar contraindicaciones para trombolíticos, porque ya sea que estemos viendo un paciente con supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST, que eventualmente puede variar por el dinamismo del cuadro, y eventualmente la imposibilidad de realizar una CSG con eventual ante-C, por más que sea un centro con hemodinamia, siempre tenemos que tener en claro si ese paciente tiene contraindicaciones o no para trombolíticos, para tenerlo al tanto, y si hay algún problema en tu centro, estaba roto el equipo de hemodinamia y no estabas al tanto, que no tendría que pasar. Pasa algo en ese momento con el equipo de hemodinamia y todas estas cosas seguramente nos haya pasado a todos en nuestra práctica. No hay que tener ya la duda y el retraso de tiempo ante la eventualidad de la necesidad de trombolíticos y obviamente aparte confirmar que tengamos estos trombolíticos disponibles para esa eventualidad. Y en el caso de que estemos en un centro que ya no tenía hemodinamia, obviamente, como era tu única opción terapéutica, tenés que tener en claro ya desde el principio si vas a poder trombolizar o no a ese paciente, porque en el caso de que sea necesario y no puedas porque tenga contraindicación, rápidamente lo vas a tener que derivar. Y estas primeras recomendaciones se pueden ver plasmadas en otros esquemas de optimizadores como un algoritmo. En este caso es el algoritmo de las últimas guías de este año, actualizadas de las guías americanas, en donde ante la sospecha de síndrome coronario agudo, como dijimos en la fase 1, rápidamente dentro de los 10 minutos, recomendación clase 1, tenemos que tener el electrocardiograma, luego nuestra troponina, ya en el ámbito hospitalario y ya sea coadyuvando el diagnóstico de un síndrome con supra o en el caso de un sin supra o no diagnóstico para estratificación y diagnóstico. En el caso de que tengamos en este caso un síndrome coronario, un infarto con supra, rápidamente vamos a tener que evaluar la reperfusión y si no tenemos un síndrome coronario con supra, proseguiremos al diagnóstico o estratificación del riesgo. La fase 3, ya teniendo diagnóstico, es iniciar el tratamiento, ¿está bien? Básicamente podemos tener con supra, sin supra o una angina inestable con su riesgo. A todos esos pacientes vamos a tener que hacer antiagregación, aspirina en dosis de carga, antiagregante, que las guías van a recomendar la carga antiagregante en todo el espectro de síndrome coronario agudo. Podemos dejar el apartado para una discusión aparte que no viene a esta disertación, la carga o no de inhibidores P2 en pacientes con síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. La utilización de anticoagulación, uno ve en pacientes que no van a tener un tratamiento invasivo precoz como parte del tratamiento farmacológico, y en invasivos 1C, recordemos la posibilidad de mayor sangrado en los pacientes que inmediatamente van a ir a hemodinamia si van con carga de heparina desde la sala de emergencia. La posibilidad de utilización de nitratos en el caso de que el paciente esté con síntomas ongoing de angina, ¿está bien? Y tener en cuenta las contraindicaciones. Un paciente con hipotensión, obviamente estamos hablando de un vasodilatador. También la hipotensión nos puede hablar indirectamente de algún tipo de falla del BD que vamos a tener que sospechar y confirmar, también asociado a lo que uno pueda ver en el electrocardiograma de manera eléctrica. Y confirmar o no si el paciente viene tomando inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 porque están contraindicadas en concomitancia con los nitratos. La posibilidad de dar betabloqueante dentro de las 24 horas siempre y cuando no hayan contraindicación, las que sabemos, eléctricas, bradicardia y insuficiencia cardíaca más que leve. Un nivel de recomendación y evidencia tipo A por la posibilidad de disminución de complicaciones arrítmicas graves. La morfina solo si tiene dolor. Todavía la encontramos en las guías, pero solo en este tipo de pacientes, al igual que el oxígeno, con nivel de recomendación 1, evidencia C, bueno, mucho no tenemos, siempre y cuando el paciente desatura. Si el paciente no desatura, no hay indicación per se de la colocación de oxígeno. Y como vinimos diciendo, desde ya sea el ámbito prehospitalario como hospitalario,
mantener el checklist del monitoreo telemétrico. Muchas veces pasa que el paciente sale del shock room trasladándose al área crítica y no hay un continuo monitoreo telemétrico con posibilidad de desfibrilador, y ese paciente de que va a la guardia de emergencia hasta que va a la unidad coronaria puede pasar por lugares de la institución en donde no haya desfibrilador, y si hay una complicación vamos a llegar tarde para su tratamiento y accionar. Nuevamente, ahora como para aumentar el espectro de la evidencia en lo que son las guías europeas, vemos cómo todas estas recomendaciones de la fase 2, de la fase 3, están también algoritmizadas del paciente con diagnóstico de síndrome coronario agudo, la posibilidad de que ese diagnóstico se dé en un centro que tenga disponibilidad de CCG y angioplastia, como en centros que no lo tengan, periféricos o en ambulancias. La indicación de una estrategia invasiva directa en pacientes de muy alto riesgo o pacientes con supra, muy alto riesgo, con las cuestiones clínicas que sabemos, principalmente apuntadas a descompensación hemodinámica y obviamente supradesnivel del ST. Pacientes de alto riesgo, en donde uno puede ya tener una estrategia invasiva dentro de las 24 horas, hasta el paciente de bajo riesgo, en donde uno puede llegar a tener una estrategia invasiva selectiva o eventualmente elegir la estrategia conservadora con tratamiento médico. Y esto nos da pie para la última fase del checklist, que es la fase de la estrategia de reperfusión y tratamiento final del síndrome coronario agudo. Cuando hablamos de pacientes con supradesnivel del ST, a priori ya son pacientes, pensémoslo, fue diagnosticado en la guardia de emergencia, generalmente ya este paciente o subió directamente a hemodinamia según la estrategia o está en la unidad coronaria. Si estamos con un paciente con supradesnivel del ST, tenemos indicación 1A de CCG y eventual angioplastia dentro de las 12 horas. Tengamos en cuenta los tiempos de traslados. Si estamos en un centro con hemodinamia, el tiempo de puerta balón no puede ser mayor a 90 minutos, 120 minutos si estamos hablando de un paciente que viene trasladado de un centro periférico sin hemodinamia. Si estamos hablando de un síndrome con supra dentro de las 12-24 horas, seguimos teniendo una recomendación para CCG y ATC, pero una recomendación menor y con menor nivel de evidencia. Y luego de las 24 horas, lo que comúnmente conocemos como el infarto evolucionado o no reperfundido, solo si hay complicaciones o síntomas con una recomendación 2A nivel de evidencia C. Y si no tenemos la posibilidad o la disponibilidad de CCG angioplastia, vamos a tener que hacer firinólisis, recalcando nuevamente esa averiguación del check de si el paciente tiene o no contraindicación para trombolíticos, y luego, sí, con una recomendación 1 nivel de evidencia, el traslado a un centro con hemodinamia, pensando en la estrategia fármaco-invasiva o eventualmente de rescate. Y si hablamos en un síndrome coronario sin supradesnivel del ST, vamos a tener que hacer la evaluación del riesgo. No es lo mismo un paciente de muy alto riesgo, en donde voy a tener una estrategia prácticamente ultra precoz, casi como un síndrome con supra, que un paciente de alto riesgo que puedo llegar a tener una estrategia invasiva dentro de las 24, al paciente de intermedio, bajo riesgo, donde hasta uno puede llegar a tener una estrategia selectiva dentro de la internación o eventualmente hasta conservadora. Como conclusiones, bueno, pensar rápido no es lo mismo que actuar sin omitir, no por uno generar la atención del cuadro está per se actuando bien, sino que lo tiene que hacer con pericia y con la menor cantidad de omisiones posibles, porque eso va a optimizar el tratamiento y por ende el pronóstico. Y si bien el checklist no reemplaza el juicio clínico, y recordemos que estos esquemas algoritmizados para optimización empiezan con una sospecha del cuadro, y esa sospecha no está en un checklist, sí que fortalece su atención y tratamiento. Muchas gracias.
Perfecto. Muchas gracias, Diego. Clarísimo. Creo que es fundamental, ¿no?, el tema de los checklists en la urgencia, justamente en situaciones de paro, donde uno no tiene tiempo a veces a pensar y uno tiene que actuar de manera algorítmica, estandarizada y no nos da tiempo a pensar. Y creo que el síndrome coronario agudo es uno. Quería preguntarte, Diego, si ustedes, ¿cómo se manejan con los tiempos? Nosotros lo que hicimos hace un tiempito en nuestro checklist es hacer una estrategia para reducir el tiempo puerta-balón. Como siempre, no, vos aclaraste, el tiempo es músculo, es claro, y lo que veíamos que el tiempo puerta-balón para hacer un centro especialista en hemodinamia en el ICBA, nosotros queríamos estar menos de 60, no menos de 90, porque es el objetivo, ¿no? Según guías. Y veíamos que había mucha demora en guardia. Entonces, lo que empezamos a hacer fue, ya Roberto Campos estaba en su momento en la guardia de emergencias, ahí en el ICBA, empezamos a hacer el checklist para bypassear la guardia. Tratar de que si nos activaban previamente con el electro, no pasaba por guardia. Y obviamente esto es todo un desafío, porque bypassear la guardia significa que vos vas a recibir el paciente en hemodinamia. Entonces, toda la primera atención es en un lugar distinto, que es la primera barrera, que era la guardia, y íbamos a hemodinamia, y el checklist nos permitía que el enfermero pudiera hacer el rasurado perfecto del paciente, que subiera hemodinamia, que tuviéramos fuera de ahora, en el off hour, alguien que tuviera la llavecita para abrir hemodinamia y no estar esperando en la guardia, que se rasurara la femoral y también la radial, porque hay algunos pacientes que eran difíciles digamos, canular a nivel de la radial. Y todo esto nos permitió realmente llegar a tiempos óptimos y llegar casi en el 90 y pico, 100% de los pacientes con tiempo puerta-balón menos de 60. Y creo que en el checklist los tiempos son claros. Quería saber si ustedes lo colocan. Nosotros en nuestro checklist tenemos cada tiempo. Tiempo de isquemia total, es decir, cuándo inició el dolor. Tiempo desde que llegó a admisión hasta que se hizo el electro. Tiempo desde que llega al ICBA hasta que tiene la cuerda. Quería saber si ustedes lo tienen en el checklist y, bueno, ahí si en algunas de sus instituciones lo tienen, porque creo que está algo bueno y nos permite optimizar muchísimo los tiempos. Sí, tenemos algoritmo, no tenemos un checklist en sí, hablando así como materialmente, y después obviamente que tenemos nuestro registro en donde vamos registrando los tiempos. Entonces nos manejamos por el algoritmo. Lo que sí tenemos, a raíz de lo que me comentaste, y eso que ustedes encima tienen una guardia, podríamos decir, monovalente. Claro. Al tener una guardia polivalente, yo creo que es sine qua non. Nosotros acá en el sanatorio lo que se hizo es todos los pacientes que consultan por guardia, luego hacer, digamos, el ingreso administrativo, al lado hay un triage que hay un enfermero. Entonces ahí hay dos códigos, hay un código de stroke y hay un código de IAM. Entonces todo paciente que consulta por probable foco o, bueno, vamos a ver nuestro, dolor precordial, no solo no espera, sino que pasa, se hace un electro ahí en el triage y pasa para que lo vea un médico de guardia, sino que se avisa a cardiología. Entonces, eso fue apuntando para disminuir los tiempos hospitalarios y que nos resultó mucho, porque ya ahí baja un cardiólogo y atiende la situación también en paralelo al médico de guardia. Y en el prehospitalario, lo que se hizo fue, lo que es lo burocrático administrativo, también se puso en la entidad de código de stroke o de IAM. Entonces, toda derivación que llega, todo pedido de derivación que lleva a admisión como dolor precordial, supuesto IAM y demás, se le pide que nos manden el electrocardiograma. Entonces, si mandan, porque muchos no te mandan, si mandan el electrocardiograma y en el electrocardiograma ya vemos síndrome coronario agudo, activamos, porque eso en ese chat está cardiología. Ya activamos todo y como decís vos, puente a la guardia y sube a hemodinamia. Y si es horario nocturno, como vos decís que tienen que venir a abrir y demás, puentea la guardia, sube unidad coronaria por si todavía hemodinamia no llegó, no está abierto, ¿está bien? Y bueno, si no mandan electrocardiograma, por lo menos ya se espera el paciente con un cardiólogo en la guardia, ¿no? Y ahí vemos con el electro. Pero creo que hacer esas estrategias entre asistenciales y administrativas son clave, y más cuando tenés guardias polivalentes. Totalmente. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta en el panel allá por Caracas o conectados virtualmente. No, solamente quería preguntarles con qué frecuencia utilizan trombolisis en la vida real y estrategias farmacoinvasivas.
Leo, por favor. Sí, no, si querés hablarnos, digo, nosotros puntualmente somos un centro de alta complejidad, el ICBA, que tenemos hemodinamia 24/7. Entonces, realmente los pacientes Los pacientes trombolizados son que pocos. vienen de lejos, pacientes que vienen de lejos y van a tardar más del tiempo óptimo de ventana, ¿los mandas a trombolizar en el centro donde acudió para luego hacerle la angiografía en las siguientes 24 horas o no lo utilizan de rutina esa estrategia? Nosotros, en nuestra experiencia personal, cuando el paciente está a más de 120 minutos de nuestro centro, o a veces en Capital Federal, acá en Buenos Aires, podemos estar cerca, pero el tiempo real es más de 120 minutos, porque Buenos Aires Exactamente, conocemos lo que es el tránsito. Yo lo que exactamente. hago habitualmente es sugiero trombolizar, pero la realidad es que el paciente llega sin trombolizar. Es como que hay ese miedo al sangrado, a no abrir la arteria con trombolíticos y termina llegando generalmente con tiempos de isquemia largos y sin trombólisis. Nos han Total. llegado infartos anteriores con 150 minutos de evolución sin trombólisis, aún nosotros habiendo tenido la charla virtual sugiriendo la Total, total. trombólisis. Con Sí, obviamente la Y repercusión lo entre las común es ni 24 siquiera horas. tener esa posibilidad de recomendación. Seguramente, bueno, capaz, es verdad que ustedes capaz tienen centros asociados, que, o bueno, está, pero lo común creo de la mayoría de los centros, y más, aunque sean centros de referencia, es que se pide la derivación con la terapéutica que ya se hizo. Y muchas veces hay pacientes que vienen trombolizados. En mi experiencia creo que estamos teniendo un poco más de esos casos, en donde sí hacemos estrategia fármaco-invasiva y a veces directamente vienen y ves que hubieran tenido la indicación de trombólisis y no lo hicieron. Pero creo que esa instancia de que se comunica, como vos decir, de asesorar, no es lo más común. Lo más común es directamente recibir al paciente derivado con capaz la posibilidad de activar este código que les decían para mejorar los tiempos intrahospitalarios, pero esa posibilidad de recomendación al centro derivador es poco frecuente. total. Totalmente. Sí, bueno. Antonella, ¿Puedo aportar una cosa? Justamente sí. a la luz de esta problemática que está planteando el doctor Seoane, nosotros lo que es la parte pública del interior del país, donde tenemos este tema de que hay muy pocos centros por ahí que tienen hemodinamia activa, sí estamos trabajando mucho en lo que ya hace un par de años, en lo que son las redes de infarto, para que justamente tengan la disponibilidad y hacemos cursos de capacitación todos los años, semestralmente, para que el médico que está en la emergencia esté capacitado para usar el trombolítico, lo haga y ahí mismo en el momento se nos envía, por ejemplo, en nuestro caso, por medio de WhatsApp, la foto del electro y se lo espera para hacer una estrategia fármaco-invasiva ya en el centro de mayor complejidad, porque los tiempos sí son de más de 120 minutos. Entonces, desde la parte pública, nosotros, por ejemplo, lo que es la provincia de Santa Fe, ya hace unos 3 años que estamos trabajando mucho esto, porque si no, los resultados eran terribles, es la realidad. ¿Cómo hacen ustedes allí en Caracas? Bueno, la verdad es que nosotros más que centros asociados tenemos centros disociados con toda la situación que tenemos aquí tremenda y lo que creo es que tenemos que volver a tratar de optimizar la posibilidad de la herramienta de trombolisis. Aquí hay dificultades bueno, de traslado a los centros que están equipados para hacer trombolisis las 24 horas. Entonces, bueno, estoy haciendo insistencia porque todavía sigue siendo una buena indicación en las guías y creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, retomar esta opción para salvar a tiempo miocardio, particularmente en los infartos de cara anterior, que es inexcusable que uno espere 24, 36, 72 horas o por la aprobación de una clave o por la aprobación de un traslado. Si el paciente no tenía esa opción, honestamente debería haber recibido la opción de la trombolisis si no tenía contraindicación para trombolisis, por supuesto. Pero aquí está muy distorsionado todo lo que hacemos y por eso les estaba preguntando si lo consideran. Yo tengo la oportunidad de trabajar en un centro como Curazao, entonces allí es la satélite, San Martín, Bonaire, entonces allí nos mandan el electro, lo recibimos en el WhatsApp, hacemos una indicación de trombolisis, si el vuelo no va a salir a tiempo, si el vuelo va a salir a tiempo lo recibimos inmediatamente, pero es por eso, porque creo que sí, el paciente se beneficia, insisto, en los infartos de cara anterior particularmente. Totalmente. Sí, doctor Kripa.
Una Sí, pregunta, comentarios sobre la evolución cinética de la troponina de alta sensibilidad en pacientes del subtipo de sin elevación del segmento ST, si existe en la lista, en el checklist, alguna cronología que nos permita descartar que efectivamente se trate de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y si puede comentar algo sobre el uso de métodos no invasivos, no laboratorio clínico, para el seguimiento de los cambios temporales de la troponina de alta sensibilidad en estos pacientes. sí, la cinética o el delta sugerido es, te remiten y uno se remite a lo que son la valoración de tipo unidad de dolor precordial. Si el paciente viene con sospecha, sin electro, con una troponina positiva, siempre y cuando uno sabe con qué tipo de troponina trabaja, porque estamos hablando de una troponina ultrasensible tipo T, dependiendo del laboratorio, pero estamos hablando de 14 picogramos por mililitro. Bueno, ya ahí creo que es un patrón, creo no, es una pauta de riesgo y va a estar estratificado de determinada manera. Y después está el caso de, bueno, paciente con supra, la troponina no nos interesa, podríamos decir, en lo que es Total, diagnóstico y total. pronóstico inicial. Y después tenemos ese paciente no diagnóstico con una troponina inicial negativa que si estamos ahí que dudamos con respecto a la característica del dolor y no es claramente anginoso como para directamente diagnosticarlo como una angina o angina inestable por la dinámica, es la troponina y el delta de troponina en los algoritmos de unidad de dolor precordial las que nos va a dar la pauta. Y básicamente ahí tenemos que tener una troponina inicial y un delta de troponina entre la hora y las 3 horas, dependiendo si el dolor es agudo menos de 3 horas o mayor a 3 horas. Básicamente sería la Excelente, sí. troponina como estratificación de riesgo y la troponina diagnóstica en ese paciente en donde todavía tenemos dudas si estamos en un síndrome coronario agudo. Con respecto a métodos no invasivos, se me ocurre la angiotomografía, en donde también estaríamos hablando ya de lo que es la valoración del dolor precordial en guardia, unidad de dolor precordial, no un síndrome coronario agudo instaurado, ¿no? Totalmente, Angiotomografía totalmente. banal. De acuerdo como son las guías. Gracias, otro. En aras del tiempo, vamos a continuar para que no Pablo, podamos tener la perdón, oportunidad. José, Pablo, no sé si querías hacer algún comentario. ¿Perdón? No, no sé si Pablo prendió la cámara, no sé si querías hacer algún comentario, Pablo. No, estaba Ah, escuchando. perfecto. La verdad Bueno, que sí, está sí, todo muy bueno, Leo, escucho y ¿querés hacer? aprendo, no voy a agregar nada más de todo lo que se dijo, que es muy importante. Sigamos adelante, Perfecto. que fluya y nada más. Gracias, Bárbaro. Leo. Bueno, seguimos ahora en honor al tiempo con la próxima charla, que es el checklist de pericardiocentesis en la emergencia, realmente un tema creo que importante, y nos va a hablar el doctor Guillermo Pérez. Guillermo es el cardiólogo y coordinador de la unidad coronaria del Hospital Naval y es también vocal del Consejo de Emergencias de la SAC, así que bueno, bienvenido Guille cuando puedas. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me confirman si se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Cuando me plantearon que compartir esta charla con ustedes y el desarrollo de un checklist a la hora de hacer la pericardiocentesis, surgieron varios interrogantes que me parece que son los que terminan generando la lista de control, ¿sí? Básicamente, ¿cuándo uno debe realizar esta técnica invasiva? ¿Cuándo debemos realizar la pericardiocentesis? ¿Cuáles son sus indicaciones? Más allá del taponamiento. ¿Qué elementos o insumos necesito para poder realizarla de manera segura? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué opciones tengo? ¿Es todo lo mismo? ¿Siempre hay que usar el mismo abordaje? ¿Siempre o tengo que estar evaluando distintas opciones a la hora de poder realizarla? Y obviamente, como todo procedimiento invasivo, ¿cuáles son las complicaciones a las cuales yo tengo que estar atento? ¿Cómo las puedo prevenir? Y en caso de que se instauren, ¿cómo podía tratarlas? Para poder finalmente desarrollar este checklist del que estamos charlando.
Básicamente, a modo de repaso, simplemente para recordar que todo derrame pericárdico es una colección más allá de 50 mililitros. Esto genera una elevación de la presión intrapericárdica y vamos a estar en tres determinantes muy importantes para esta elevación, que son la cantidad de líquido que se acumula, la velocidad con la cual se instaura, a veces pequeños cambios en la cantidad de líquido en el espacio pericárdico, pero de rápida instauración pueden desencadenar un taponamiento agudo, y obviamente las características físicas de este líquido. Siempre una vez que generamos el diagnóstico de derrame pericárdico, es importante evaluar la gravedad y el compromiso hemodinámico que genera esta patología en nuestros pacientes. Y una vez que determinamos eso, también uno de los desafíos más importantes que tenemos en la práctica es el determinar la etiología del mismo, ¿sí? Es importante en nuestro medio, tanto en América Latina, determinar y recordar que tenemos muchos pacientes con derrames pericárdicos de origen tuberculoso y también con infecciones por HIV, ya sean asociadas o independientes, ¿sí? Siempre es importante la sospecha. ¿Por qué les remarco esto? Porque cuando vamos a las indicaciones de pericardiocentesis, más allá del paciente con el síndrome de taponamiento cardíaco agudo, es importante plantearnos en qué otras situaciones podemos requerirla. Una de ellas es, lógicamente, cuando tenemos una fuerte sospecha clínica de derrame pericárdico purulento tuberculoso, cuando hay una separación de las hojas pleurales más allá de 20 milímetros por ecocardiografía, o cuando este derrame no alcanza este punto de corte, pero sí necesitamos la determinación con fines diagnósticos para la etiología del mismo. Cuando tenemos una sospecha o confirmación de que el derrame pericárdico es de origen neoplásico, y también es importante recordar que si nosotros tenemos el diagnóstico de certeza o la fuerte sospecha de que el derrame pericárdico se desarrolla en el contexto de un síndrome aórtico agudo, no se debe realizar la técnica, ¿sí? Y obviamente, si nuestro paciente no está descompensado y el derrame es de poca cuantía, tampoco deberíamos realizarlo. Entonces, además de saber cuándo hay que hacerlo, también tenemos que remarcar nuevamente, en contexto de síndrome aórtico, no está indicada la pericardiocentesis. La resolución debe ser quirúrgica. Y hay otros escenarios donde los cuales se nos plantean la duda en nuestra práctica clínica en el día a día, que son aquellos pacientes que presentan alguna coagulopatía o que se encuentran anticoagulados, ya sea de forma parenteral o vía oral. Cuando hay valores hemostáticos limítrofes, como una trombocitopenia menor a 50.000, o aquellos pacientes donde presentan derrames pericárdicos pequeños y de localizaciones de difícil acceso. También es importante, nuevamente, que no solo el hemopericardio, sino también la pericarditis purulenta, una vez que nosotros obtenemos la muestra y tenemos la sospecha, el abordaje debería ser de forma quirúrgica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos planteamos realizar una pericardiocentesis, tenemos tres formas de guiarnos o tres estrategias posibles. Una puede ser guiada por fluoroscopía a través de la utilización de rayos X, otra es mediante el uso de electrocardiógrafos y finalmente la pericardiocentesis guiada por ecografía, ¿sí? Tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Argentina de Cardiología, ambas concuerdan en que la pericardiocentesis guiada por cambios electrocardiográficos no debería realizarse de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque fundamentalmente este método se basa en los cambios dinámicos que se producen cuando la aguja, en contacto con el electrocardiógrafo, penetra la pleura parietal del pericardio y genera alteraciones en el STT. Como se pueden imaginar, esto es bastante inespecífico y hay consenso en el que hoy por hoy no debería realizarse. Y ambas entidades coinciden en que, de ser posible, debería utilizarse ambos métodos disponibles. La guía por fluoroscopía asociada a la guía de ecocardiograma. Ahora bien, creo que la mayoría de los que nos toca trabajar con pacientes críticos, cuando nos hablan de pericardiocentesis, tenemos como vía de acceso más identificada la vía succifoidea, ¿sí? En este caso es una vía succifoidea guiada por ecocardiograma, pero también es importante recordar que la localización del derrame pericárdico
a veces no es bien abordada por esta vía, con lo cual tenemos también otras opciones que, si bien son un poco más complicadas o necesitan una expertise mayor, contamos también con el acceso paraesternal y con el acceso apical, ¿sí? Acá, como pueden ver, un breve repaso de la técnica. En este caso es un abordaje succifoideo con una vista 4 cámaras succifoidea, donde se ingresa con la aguja formando 30 grados con respecto al plano horizontal de nuestro paciente. Una vez que empezamos a obtener el débito del derrame pericárdico, lo recomendado por todas las entidades científicas es, mediante una llave de 3 vías, colocar un método de contraste inocuo, como puede ser la solución salina agitada, a fin de identificar las burbujas a nivel de la cámara pericárdica. Y una vez que tenemos la confirmación de que nos encontramos adecuadamente ubicados, proseguir con una técnica de Sellinger, ya sea para un abordaje total o para un drenaje paulatino, ¿sí? Un drenaje a- eh, representado por drenajes intermitentes de 4 a 6 horas. Ahora vamos a charlar un poquito en qué caso sería de utilidad esta técnica. Esta es otra de las variantes, que es la pericardiocentesis guiada por fluoroscopía. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, el abordaje electivo cuando uno se guía mediante fluoroscopía es el abordaje succifoideo. ¿Por qué? Fundamentalmente para no tener interferencia a nivel de la parrilla costal, y el apoyo ecocardiográfico debería realizarse en una vista preferentemente apical o a nivel de la línea medio axilar, ¿sí? Y un detalle interesante que lo remarcan todas las guías de cardiología crítica es el signo del halo pericárdico. El signo del halo pericárdico es un signo que tiene que ver con la absorción de los rayos de los distintos tejidos, donde mediante una vista anteroposterior, mediante la fluoroscopía, se puede delimitar la silueta cardíaca separado por un halo mucho más claro de la pared parietal del pericardio. Esto obviamente está delimitado por un derrame pericárdico severo, y eso nos serviría como guía para poder tener un límite hasta dónde ingresar con nuestra aguja de punción, teniendo en cuenta obviamente el borde de la silueta cardíaca, ¿sí? Este es un signo que, apoyado con el eco, ha disminuido muchísimo, muchísimo la tasa de complicaciones en cuanto a la pericardiocentesis. Hoy por hoy, una pericardiocentesis hecha en manos expertas y teniendo en reparo todas estas cositas que estamos charlando, tiene una tasa de complicaciones entre un 1 y un 2% aproximadamente. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Obviamente, como todos sabemos, la más grave o la más temida a la hora de realizar este procedimiento es la laceración o la perforación del miocardio o de las arterias coronarias. Sin embargo, sin llegar a ese extremo, también podemos presentar otro tipo de complicaciones, como puede ser una embolia gaseosa, un neumotórax, arritmias, que estas generalmente se deben a una exacerbación del tono vasovagal, fundamentalmente son bradiarritmias. También, obviamente, la punción de una cavidad peritoneal o de las vísceras abdominales por un mal abordaje al momento de la punción. Y algo que se llama síndrome de descompresión pericárdica, que justo el mes pasado tuvimos en el Ateneo del Consejo de Emergencias, tuvimos la presentación de los compañeros del Hospital Británico con un caso muy parecido, que se provoca cuando tenemos una rápida evacuación del líquido de la cavidad pericárdica. Eso conlleva un enotropismo negativo. Hay muchas teorías, algunas hablan de descompresión abrupta del BD, de la pérdida de interdependencia, en fin, va más allá de lo que es esta charla, pero a fines prácticos es un inotropismo negativo transitorio que puede presentarse desde un edema agudo de pulmón hasta un shock cardiogénico. Y obviamente nuestro deber es sospecharlo, identificarlo y generar el tratamiento de apoyo para esta entidad, que en general resuelve luego de 48 72 horas de el drenado, ¿sí? Y finalmente, una vez que tenemos todo esto claro, podemos empezar a desarrollar o a tener presente lo que es el chest leaks a la hora de la urgencia, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las indicaciones cuando hay signos de taponamiento cardíaco, ya sea ecocardiográficos, ya sea clínicos, signo de Kussmaul, pulso paradojal,
variación en el flujo transmitral por eco, etcétera, 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 no hay dudas. Hay que realizar la confirmación por eco si está disponible. Siempre, en general, eso depende de cada uno de los centros. En mi centro en particular, en general, los que hacen los procedimientos, salvo que sea una situación de riesgo de vida inminente, la suele hacer un cirujano cardiovascular. Obviamente el consentimiento verbal con la familia y en caso de que esté disponible con el paciente. La preparación de todos los elementos necesarios, el monitoreo continuo es fundamental en este tipo de pacientes, tanto con saturación, electrocardiograma y tensión arterial. En general, un error que es bastante habitual en la práctica es que el procedimiento se realiza con el paciente completamente en decúbito a 180 grados, cuando la bibliografía en general recomienda que debe estar el paciente semisentado entre 30 y 45 grados. Obviamente, si lo tolera, ¿sí? La antisepsia sumamente rigurosa, control ecocardiográfico o por fluoroscopía, como habíamos charlado. La ejecución, siempre hay que recordar que si bien la vía succifodia es la más segura y la que más está difundida en la práctica, en general tenemos también otras opciones como la apical o como la paraesternal. Y finalmente, recordar siempre las complicaciones que debemos vigilar. La presencia de arritmias por aumento del tono vasovagal, la laceración micárdica, el neumotórax, la infección y obviamente el derrame recidivante, ¿sí? Es importante remarcar que para prevenir estas complicaciones, cuando nosotros hacemos un drenaje del derrame pericárdico, no debería superar el litro de drenaje total en el primer momento, ¿sí? Si nosotros nos planteamos dejar un drenaje de forma transitoria para hacer evacuaciones intermitentes, no deberían superar esas evacuaciones por sesión el litro de derrame pericárdico. ¿Y cuándo se retiraría? Bueno, cuando el débito fuera menor a 25 mililitros día, ¿sí? Si tenemos en cuenta todas estas opciones, seguramente, como dice el checklist, podremos actuar de forma más rápida, más segura y estar confiados de que le estamos ofreciendo una buena calidad de técnica a nuestro paciente y, obviamente, un mayor beneficio, ¿sí? Muchas gracias. Excelente, Guillermo, la presentación, muy clara. Y bueno, como vos has remarcado, esta es una de las urgencias en las cuales el checklist es clave, porque donde cada minuto cuenta, uno tiene que actuar con seguridad, ágilmente y asegurándose que nada de lo fundamental e importante se nos escape. No sé si tenemos alguna pregunta del público, los escuchamos allí desde el auditorio. Quería preguntarle al doctor si en ocasiones utiliza, cuando tienes que dejar el catéter, porque es un derrame pericárdico masivo o oncológico y quieres saber cuál es el gasto, o particularmente una pericarditis purulenta, si utiliza en alguna ocasión instilación de antibiótico local o de analgésico local en pacientes que tienen mucho dolor por el catéter o por la pericarditis inflamatoria, si lo utilizan y qué técnica utilizas. Gracias por la pregunta. En general, nosotros cuando es pericarditis purulenta y lo podemos confirmar con una pericardiocentesis, el abordaje siguiente es la formación de una ventana pleuropericárdica por el servicio de cirugía. Eso por lo menos es el manejo en el cual nosotros lo desarrollamos. No utilizamos el antibiótico intracavitario. En general trabajamos siempre en conjunto con la gente de infectología, no lo solemos utilizar. Y la analgesia, en general, usamos combinaciones de analgésicos de forma endovenosa. Tratamos de dejar la vía de drenaje, digamos, solamente para el drenado del líquido. Tratamos de no invadirlo, no de abordar la terapéutica a través de esa vía. Y en el caso de los drenajes intermitentes, sobre todo los pacientes neoplásicos, muchas veces hacemos esta colocación de, de vías, por lo menos, como les decía, hasta que el débito sea menor a 25 mililitros al día. Y si vemos que no es posible la resolución del problema con esta técnica, pasamos a la formación de una ventana también. Perfecto. No sé, no tengo sonido. Pero...
Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Okay. Por favor. Muy bien. Ahí el doctor Pablo Stuckbach se está despidiendo, está pidiendo disculpas que se tiene que retirar para dar una clase en la Universidad Católica. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctor, por participar en este simposio con todos nosotros. Y bueno, en honor al tiempo, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Gisela Gómez. Ella va a disertar sobre el checklist de la valoración ecocardiográfica de la función biventricular en la emergencia. La doctora Gómez es cardióloga, especialista en ecocardiografía, tiene el máster SEC en insuficiencia cardíaca, es miembro staff del Hospital Británico y es vocal de nuestro Consejo de Emergencia. Así que bueno, Gise, te damos la bienvenida. Bueno, primero muchas gracias, Sandro, por la presentación. Para mí es un honor estar acá en representación de la SAC y del Consejo, y gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la valoración ecocardiográfica en la función biventricular, sobre todo en la emergencia. Para eso tenemos que saber que el instrumento con el que contamos es el ecocardiografo. Y es un instrumento que hoy en día lo usan los cardiólogos, los intensivistas, los emergentólogos, los médicos clínicos también, los kinesiólogos están aprendiendo a utilizarlo y muy bien, los residentes de los primeros años de la carrera ya lo pueden empezar a utilizar, y también la enfermería, ¿sí? Obviamente cada uno abocado a lo que quiere utilizarlo para su medio, ¿no? Pero es importante saber que es un instrumento que no solamente los cardiólogos los utilizamos. Por otro lado, principalmente quiero nombrarles 5 principios fundamentales a la hora de hacer un ecocardiograma en la emergencia. El primero de ellos es interpretar los hallazgos en el contexto clínico del paciente. Es decir, tenemos que evaluar el contexto en el que estamos haciendo el ecocardiograma antes de iniciar hacer la práctica. El segundo es mirar si tiene drogas que afecten tanto a la poscarga como a la precarga en el momento que lo estamos haciendo. Tercero, son obligatorias las evaluaciones repetidas de estos pacientes. Sabemos que todos los pacientes en la emergencia, la urgencia, son pacientes dinámicos que van cambiando momento a momento, y eso es muy importante. En cuarto lugar, es importante que si nosotros realizamos un estudio ecocardiográfico, nos ayude a tomar una conducta. Más allá de que es un método de monitoreo también, saber que nos ayuda a tomar conductas en la urgencia, y son, para mí, el ecocardiograma, como siempre digo, es el tercer brazo hoy en día. Y tener en cuenta que hay situaciones también que infraestiman y sobreestiman la función sistólica de tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, son las taquiarritmias. Y a la hora de la emergencia tenemos 2 instrumentos: el ecocardiograma transtorácico, por un lado, que es un método no invasivo, que es de alta disponibilidad, al lado de la cama digamos, de cualquier guardia, de cualquier unidad coronaria, lo tenemos. Pero tiene una desventaja, que es el acceso al tórax. Por ejemplo, en el postoperatorio de cirugía cardiovascular, en un politraumatizado, muchas veces se complica tener un buen acceso al tórax para tomar unas imágenes correctamente, ¿no? Para eso tenemos el ecocardiograma transesofágico, que es un estudio, un instrumento que nos da mayor calidad de imagen. La desventaja tal vez es que requiere mayor entrenamiento, y esto sí lo tiene que hacer por ahí un cardiólogo obviamente especializado en transesofágico. Es un método invasivo, y obviamente al ser un método invasivo también es un método que tiene mayor complicación. Como les digo, estos 2 instrumentos más el ecocardiograma transtorácico puede ser realizado tanto por un médico experto como por un médico inexperto. Obviamente en la urgencia siempre recomendamos que los estudios por imágenes los realicen los médicos que tienen experiencia, pero muchas veces no hay un ecocardiografista de guardia. Y ahí es cuando el tiempo empieza a corrernos. En la urgencia nuestro mayor enemigo es el tiempo. Hoy en día lo que utilizamos en la urgencia son las técnicas de evaluación visual, que sumado a técnicas, a mediciones básicas ecocardiográficas, nos evalúan el caso ventricular conservada o no. Entre las técnicas de evaluación de la función del ventrículo izquierdo
tenemos varias, como ven en la imagen. Entre ellas tenemos el MAPSE, la distancia mitroseptal, el acortamiento fraccional del ventrículo izquierdo, también tenemos la aproximación por BTI de la fracción de eyección, el método de Simpson, que es tal vez uno de los más conocidos, también tenemos la fracción de eyección por volumen y el strain, que está muy utilizado en los últimos años. El tema es saber qué método elegir en la urgencia, porque obviamente no todos tienen la misma complejidad. Entonces, vamos a ver un poquito esto. ¿Por cuál vista empiezo en la urgencia? Que eso es lo que nos preguntamos la mayoría, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Bueno, yo diría que por la vista que me deje el cuadro clínico del paciente. Cada paciente nos va a permitir hacer una vista distinta. La mayoría de los pacientes que están en la unidad coronaria en agudo son pacientes que están intubados, están en decúbito supino. Sabemos todos que la vista óptima para realizar un ecocardiograma es en el decúbito lateral. Entonces, principalmente tener en cuenta que suelen ser vistas que están modificadas, que no son las convencionales, y que hay que intentar llevar un orden en la evaluación, obviamente enfocado en su fecha clínica. Para esto tenemos vistas clásicas, que uno trata de llevar un orden. Los ecocardiografistas tratamos de empezar por el par esternal eje largo, y después el corto, el apical 4 cámaras, tener en cuenta el 5 cámaras, que muchas veces es de utilidad cuando hay mala ventana ultrasónica, el apical 2 cámaras, y una vista que no debemos olvidarnos, sobre todo en la emergencia, en la guardia, es la vista succifoidea, que de ahí podemos tener un montón de información. Y para empezar, como les decía, la estimación visual en la ecocardiografía, primero lo que hacemos es ver los espesores de ambos ventrículos, ¿sí? Vemos si están adelgazados, si están engrosados. Después vemos el diámetro de ambas cavidades. Sabemos cómo tiene que ser la correlación BI-BD. Entonces, eso también nos puede estimar si la función ventricular, tanto el BD como del BI, están deterioradas o no. Después ver el movimiento valvular. Sabemos que si las válvulas no terminan de coaptar, eso nos habla de disfunción ventricular. Y por supuesto, no olvidarnos tanto del espacio pericárdico como del pleural. Muchas veces el derrame pericárdico como el pleural nos pueden causar disfunción ventricular, derecha o izquierda. Después tenemos otros métodos de fácil acceso, como son, o de fácil realización para, por ahí, cardiólogos no tan experimentados, el acortamiento fraccional, el MAPSE, la distancia mitroseptal, que es muy utilizada, por lo menos yo la utilizo bastante en la urgencia, con obviamente valores normales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada método tiene una limitación. En este caso, la limitación del MAPS es la calcificación del anillo, ¿sí? Y los trastornos segmentarios que pueden haber en la pared lateral del anillo mitral. Por otro lado, la distancia mitrosepsal también tiene la limitación de la calcificación del anillo y obviamente no es recomendada en estenosis mitral. Después también tenemos algo muy utilizado en lo que es la unidad coronaria, en la emergencia, en la recuperación cardiovascular, es el BTI como parámetro indirecto de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Sabemos que valores mayores a 18 nos hablan de que la función del ventrículo izquierdo está conservada. La mayor limitación del BTI como parámetro de fracción de eyección, el tema es la medición del tracto de salida, porque pequeños cambios en la medición del tracto de salida nos van a dar mucha variación en BTI. Otro método que utilizamos mucho es la fracción de eyección por cálculo del método de Simpson biplanar, que es un método bastante utilizado. A veces, obviamente, cuesta en la urgencia tener buenas ventanas para poder sacar un cálculo, un Simpson acorde, pero bueno, es un método que utilizamos mucho nosotros. Y después, esto lo pongo porque también hoy en día está en auge el tema del strain, pero no es algo para hacer en la urgencia, sino una vez que el paciente está compensado y nos puede aproximar a la etiología de la causa de la descompensación. La evaluación de la función ventricular derecha, sabemos que el ventrículo derecho tiene una morfología que es de difícil acceso tal vez, y es muy difícil por ahí orientarse con el ecocardiograma, pero tenemos varios métodos también
de medición para estimar la función sistólica del ventrículo derecho. Como son, por ejemplo, las mediciones de las longitudes basales, medio ventricular y longitudinal del ventrículo derecho, el TAPSE, el cambio de área fraccional, los volúmenes 3D, también el índice de Tate y, por supuesto, el strain del ventrículo derecho, que hoy también lo utilizamos. En cuanto al ventrículo derecho, esta es una imagen hecha en la unidad coronaria de un paciente que tenía un TEP. Lo más importante a la hora de abarcar el ventrículo derecho es seleccionar plano que permita visualizar bien el ventrículo derecho. Hay que hacer una vista que nos orientemos hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Eso es lo más importante. Y a partir de ahí hacer todas las mediciones. ¿Qué tenemos en cuenta? Bueno, en lo visual, la relación BI-BD, la motilidad parietal, ¿sí? De la pared libre del ventrículo derecho, la insuficiencia tricuspidia, si acompaña o no, eso también nos habla de que el ventrículo derecho puede estar deteriorado, el aplanamiento cisto-diastólico, ¿sí? El signo de la D, que es muy característico, acompaña también que tenemos que evaluar la vena cava inferior, si está dilatada más de 20 milímetros o no, si tiene colapso o no, y por supuesto, como les decía previamente, las dimensiones basal, medio y longitudinal del ventrículo derecho. Después podemos pasar a las mediciones más estándares, como son el TAPSE. Sabemos que un TAPSE mayor a 16 es normal. El CAF también, que es el cambio de área fraccional, que es mayor a 35, nos habla de un ventrículo derecho que es normal. Y por último también tenemos la onda Doppler tisular del anillo tricúspide. Sabemos que mayor a 10 nos habla que es un parámetro normal. Entre 8 y 10 está ahí en un gris. Hasta acá yo creo que son los parámetros más básicos para evaluar en la urgencia la función del ventrículo derecho. Y acá tenemos también métodos como el índice de Tate, el strain del ventrículo derecho la fracción de eyección del ventrículo derecho de manera tridimensional, el 3D del ventrículo derecho, que también nos puede orientar, pero obviamente por ahí son un poquito más tediosas de realizarlo, lo tiene que realizar alguien que sea experto o que tenga un poco más de expertise en ecocardiografía. Como yo siempre digo, los pacientes no son lo que nosotros pensamos, estos son los pacientes que nos tocan generalmente en las urgencias, difícil acceso, pacientes que hemodinámicamente no están compensados, y la rapidez supera a la perfección siempre en la urgencia. Tenemos que tener en cuenta que los parámetros simples pierden detalle, pero ganan practicidad, y los parámetros avanzados proporcionan la precisión, pero requieren de mucho más tiempo. Entonces, como conclusión, hay que elegir los parámetros adecuados a cada situación clínica del paciente, cada paciente en particular. Muchas gracias. Gracias, Gise. Excelente. La verdad que vamos a tratar de dejar las preguntas para lo último, así vamos directamente con el doctor Ignacio Ríos. Gracias, Gise, súper claro. Te agradezco muchísimo. Gracias. Que nos va a hablar del chest-lift del implante del marcapaso temporal en emergencias. Ignacio es otro exdirector, matero, como bien ven ahí, misionero, especialista en terapia intensiva, cardiología e imágenes cardiovasculares. Como dije, exdirector del Consejo de Emergencias también, y tiene unas particularidades, que es un innovador, yo pondría ante todo, comediante y mago. Así que él se define así. Así que, Nacho, gracias por estar y vamos con tu charla. Gracias, Roberto, por la presentación. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por invitarme. Voy a poner a compartir la pantalla que está acá. Compartir. Un placer, la verdad, compartir esto con compañeros y amigos del camino. Como bien dijiste, durante la presentación de todo esto, somos un equipo del Consejo que viene trabajando hace años, siguiendo una línea que nos hace que vayamos por un buen camino. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve perfecto? ¿Listo? Bueno, cuando me plantearon este tema, me di cuenta, repasando, de que debe ser uno de los procedimientos que más hacemos sacando las vías centrales, que va en número 1, todo lo que hacemos medicina crítica, tanto terapia intensiva como unidad coronaria o unidad de cuidados críticos cardiovasculares o médicos de guardia, debe ser uno de los que más rápido hacemos, los que más cantidad hacemos y los que menos checklist hacemos. Nosotros implementamos hace unos años en el Hospital Británico el checklist para vías centrales, y cuando lo usábamos marcapaso era solo hasta que poníamos el catéter. A ver, ahí está.
Esto plantea un desafío importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que saber primero cuáles son las indicaciones, y no me voy a detener en esto, sino en cómo lo hacemos, ¿sí? Indicaciones, sabemos que hay varias. Podemos ver que tenemos lo más frecuente, el bloqueo AB completo sintomático y persistente en el llame inferior, que creo que después del llame del ventrículo derecho es el peor infarto que podemos tener. El bloqueo AB completo bifascicular reciente, todo lo que sean bloqueos. También podemos, en trastornos de la frecuencia cardíaca, no solo la conducción, como la bradicardia sinusal sintomática, el síndrome de taquibradi, la disociación auriculoventricular, la TB polimorfa, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y no me voy a detener en esto, es saber cuáles son las indicaciones, a qué pacientes hacerles colocarle un marcapaso. Tenemos diferentes tipos de marcapaso transitorio. Tenemos el externo, que están, a menos nosotros en la unidad coronaria nuestra lo tenemos, no lo utilizamos prácticamente nunca. También está en el servicio de guardia nuestro, el servicio de emergencias, donde también se puede utilizar, pero tiene una gran desventaja, que es el dolor. No solo que tiene mayor cantidad de joules, son como 200 de joules de miliamperes, como 20 miliamperes más que lo normal, sino que encima cada estímulo dura mucho más que el estímulo de marcapaso transitorio por catéter. Entonces, generalmente para esto hay que sedar al paciente, o en lo que sería el mundo ideal, pero trae complicaciones y no somos expertos en esto, podríamos hacer alguna anestesia local. Pero si el paciente no tiene accesos buenos, o está anticoagulado, o es un paciente obeso con un cuello que no nos sirve a priori para poner un introductor, es una buena alternativa, pero sepamos que al paciente probablemente lo tengamos que sedar. El que queremos siempre cuando los que hacemos recuperación cardiovascular es que salga la cirugía con un marcapaso, con cables de marcapaso en las cavidades, en epicárdicos. No siempre pasa o no siempre funcionan, así que esa creo que es una de las peleas eternas que tenemos con los cirujanos cardiovasculares, pero deberían salir todos los pacientes así. El marcapaso transitorio endovascular creo que es el que más familiarizado estamos, es el que colocamos prácticamente siempre, y es con la técnica de Selinger para vía central, que no me voy a detener en esta, creo que la conocemos todos, elegir acceso venoso, ya sea yugular anterior, posterior o subclavia, el que estén más asociados. Recuerden que cuando es un marcapaso de urgencia, no es momento de probar, tiene que ir la persona más experimentada, y no hay un acceso venoso que sea mejor que otro. De hecho, cuando uno va a los accesos venosos y las complicaciones, sorprendentemente la que menos complicaciones tiene es la subclavia, contrario a lo que todos queremos. Y cuando fui a las indicaciones de marcapaso transitorio, me fui a las guías, tanto nacionales, latinas y americanas y europeas, y hay muy poco. De hecho, en la que más habla, y no es para hacer propaganda de la Sociedad de Cardiología, es el consenso de marcapasos y estimulación cardíaca del 2020, que se publicó en 2021 en la Sociedad Argentina de Cardiología, pero donde más encontré fue en un libro en donde volvimos a mucha inteligencia artificial, mucho de todo, pero tenemos los viejos libros, en donde nos muestra realmente cómo hacer, y se desarrolla casi todo un capítulo en esto. Entonces, vamos a lo analógico, tenemos técnicas de colocación, en donde Selinger es la opción que siempre tenemos, y la podemos colocar acá de dos maneras. Como lo hacíamos antes, como lo hacemos muchos que estamos viejitos, que es a ciegas. No, porque yo sé anatomía, sé ponerla más rápido, el eco me molesta, etcétera, etcétera. Esto tiene muchas más complicaciones. De hecho, cuando uno empieza a colocar por vía ecográfica las vías centrales, los catéteres endovasculares centrales, uno se da cuenta que le pasa a esto, a la pleura todo el tiempo, y probablemente tengamos más neumotórax en nuestras espaldas que lo que sabemos. La diferencia es que como los pacientes no están ventilados de manera invasiva, no tienen PIP, entonces no hacen neumotórax grande. Lo que podemos hacer es por radioscopía. Nosotros la verdad que no hacemos radioscopía porque es retrasar, tenemos que traer el equipo desde el subsuelo para abajo, o desde la sala, si está en el quirófano de segundo piso, donde tenemos unidad coronaria, tardamos más tiempo, usamos mucho la ecografía, como bien mostró Gise, que compartimos centro, usamos mucho la ecocardiografía, entonces, la ecografía, perdón, hacemos todo guiado por eco. Y esto tiene grandes ventajas.
¿Por qué? Porque no solo nos guía en el procedimiento, sino que también nos puede comprobar si tenemos complicaciones en el instante. Y ahora vamos a ver cuáles son nuestras complicaciones. Pero nos sirve para todo. No tenemos ni siquiera irradiar al paciente con una radiografía posterior. Recuerden que la ecografía pleuropulmonar tiene una sensibilidad más alta que la radiografía de tórax para detección de neumotórax y sobre todo cuando es inmediato. Esto es técnica de colocación. Entonces, la colocación ya del catéter en sí, ya no el sensado del catéter, lo podemos hacer como me gusta a mí, que ahora sí me siento identificado con el capitán cavernícola, que es estimulando directamente el corazón. Se pone a estimular y se va, y cuando captura en el monitor, está puesto el marcapaso, tardamos menos, estamos todos felices y está perfecto. Pero no es la mejor manera. ¿Sí? Lo podemos colocar como verdaderos caballeros, como gente más civilizada, en donde se conecta se conecta el electro y a B1 se conecta el catéter de marcapaso hasta que se ve estas imágenes de injuria. Busqué esta imagen en toda la internet, en inteligencia artificial, en todo lo que se le ocurra y no lo encontré, lo conseguí en los libros analógicos. ¿Sí? Fíjense que parece como las curvas del Swan-Ganz cuando nosotros vamos colocando que seguimos curvas. Bueno, lo podemos hacer con electrocardiograma y seguirlo. Obviamente es muy poco probable que cualquiera de nosotros preste atención, vamos a poner puntero láser, a todo esto, pero sí lo que nos interesa es esta diferencia. Una cosa es que estemos en cavidad y otra cosa es que estemos en el endocardio. ¿Sí? Muchas veces confundimos esto. Es por estas cosas que a mí particularmente me gusta estar de este lado del capitán cavernícola y entrar estimulando. Pero no es la mejor manera, es la más rápida, pero como dijo Gise, lo más rápido no siempre es lo mejor. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? La más temida y la más frecuente, el neumotórax, que como les dije antes, si lo hacemos guiado por eco, automáticamente podemos ver el punto pleuropulmonar tiene 100% de sensibilidad y especificidad para neumotórax, y es ponerlo y directamente hacer el eco pleuropulmonar del lado que pusimos el catéter y saber si lo hicimos o no. Otra cosa que está recomendada, de hecho, en los viejos videos de New England de colocación de catéter, ponen la jeringa que utilizamos con solución fisiológica. ¿Por qué? Por dos motivos. Número uno, porque ya si burujea sabemos que hicimos neumotórax. Y número dos, si se nos va tapando con un coágulo, podemos ir infundiendo de a poquito y destapar el catéter sin tener que sacar toda la aguja. ¿Sí? Sangrado. ¿Sí? Por esto gana el acceso yugular sobre el subclavio por una situación de compresión. ¿Sí? Si no sabemos el coagulograma del paciente, porque es un paciente que entró en agudo, es recomendable, por más que tengamos más riesgo de neumotórax, la yugular. Y para disminuir el riesgo de neumotórax, yugular posterior frente al yugular anterior. ¿Sí? Y en la ecografía del taponamiento, que puede ocurrir, es poco frecuente, pero si pasa es una desgracia. Otro punto para la ecografía: cuando terminamos de colocar el marcapaso, podemos revisar absolutamente todo. Obviamente esto no se va a dar de golpe, pero puede pasar, a alguno de nosotros nos ha pasado una colocación de marcapaso, sobre todo si es un infarto de cara inferior, un tejido friable, un avanzado el infarto, un tejido friable, nos pasamos, captura, dejó de capturar, ¿qué pasó? Se hipotensó el paciente y tenemos esa imagen ahí. Entonces, puntos para la colocación bajo ecografía. Checklist final, porque la verdad que tener que hacer un checklist de esto es bastante complicado. Creo que hay que hacerlo, que sería buenísimo que una persona esté con nosotros mientras estamos colocando el marcapaso, para poder ir viendo todas estas cosas. ¿Sí? Primero y principal, saber si tiene o no tiene indicación de marcapaso transitorio. Muchas veces nos apuramos o nos retrasamos en esto. Nosotros particularmente, cuando vemos que tiene poca respuesta a la droga o que cada vez necesita más dosis de drogas para mantener la frecuencia cardíaca, en pacientes con bradicardia sintomática o bloqueos, lo que hacemos es ya ponerle el catéter, el introductor, y dejarlo ya puesto, porque si no, si le paso la guardia a la doctora Gómez, se va a enojar conmigo y no voy a ligar facturas al otro día. Después, si responde o no responde al tratamiento farmacológico. Si responde al tratamiento farmacológico, espero. A lo sumo, como le dije recién, puedo dejarle colocado el catéter, pero no me apuro, ¿sí? Tengo tiempo para hacer el coagulograma, tengo tiempo para revisar al paciente, tengo tiempo para un montón de alternativas. No apurarnos con esto. Coagulograma o tratamiento anticoagulante, sería ideal saberlo. No siempre. A veces los pacientes van solos, a veces la familia no sabe. Siempre recomiendo a los pacientes en el consultorio que con los celulares lleven una foto de su medicación por si les pasa algo, ¿sí? ¿Cuento con el ecógrafo o no para su colocación? Sería ideal, que hoy creo que toda unidad coronaria, toda terapia intensiva, todo servicio de emergentología debería tener un ecógrafo, por lo menos los portátiles tipo Butterfly, perdón por el chivo, pero son los portátiles bien que todos identificamos. Para esto nos alcanza y nos sobra. ¿Sí? El seteo del marcapaso modo emergencia.
Fíjense que los aparatos de marcapasos siempre uno se preocupa en setear y si hay otra persona y tardamos más. Apretamos el botón de emergencia, sabemos que va a censar y capturar y después tenemos tiempo para corregirlo. Estimulación es positiva, controlamos con el electro o por monitor como estamos. Terminamos, sí o sí, le hacemos un electro y vemos que esté todo bien. Siempre probamos varias veces la frecuencia y empezamos a setear. Tiene complicaciones relacionadas al protocolo que le dije, con la ecografía podemos terminar de hacerlo. Y los cuidados post colocación, ¿sí? Ponerle un parche para que no se infecte, limpiarla, desinfectar la zona por más que sea en emergencia, lo mejor que podamos. Si lo colocamos en emergencia sin la desinfección adecuada, recordar que en 24 o 48 horas tenemos que cambiar ese catéter, avisar a electrofisiología, che, tenemos un paciente que probablemente lo tengan que conocer porque va a ir a marcapaso definitivo, y si espera infarto, esperar, tranquilos que muchas veces ese bloqueo se va y no le tenemos que poner un marcapaso definitivo al paciente. Muchas gracias. Gracias, Nacho, excelente. Ahora, dije que eras innovador y todo, y venís con el librito. Ah, ¿viste? Pero sea Por analógico. eso te dimos, Ajá. por eso Siempre te dimos esta sorprende. charla hoy. Por eso te dimos esa charla y por esto también es innovación. Bueno, por Lo innovador es nosotros, lo analógico ahora. estoy viendo que se está gestando algo muy importante ahí porque lo veo al doctor Arturo Evangelista y el doctor Gustavo Abegliano, así que se está gestando algo muy importante. No queremos intervenir, nos vamos a quedar con gusto. José, todo tuyo. Por nosotros, un agradecimiento total. La verdad que un honor, sí, haber participado. Y No, por bueno, Dios, dejo doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Fueron excelentes presentaciones, muy informativas, precisas. Se lo agradecemos infinitamente. Esperamos contar con ustedes para próximos eventos de la Sociedad de Cardiología y que finalmente ustedes nos puedan visitar en persona y nosotros podamos visitarlos a ustedes en persona y compartir o mate o café venezolano. Un abrazo grande. un Gracias, abrazo gracias, grande. Los gracias. esperamos para el Espectacular. Congreso Argentino de Cardiología todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias, otro.